Entonces, prepositions of place, aquí tenemos, son aquellas que expresan la posición exacta en la que se encuentra un elemento. ¿Listo? Observen, the keys are in the handbag. Las llaves están dentro del bolso. En Estados Unidos, ese bolso, por ejemplo, diríamos purse en vez de handbag. Y luego tenemos, the dog is behind me because it's shy. El perro está detrás de mí porque es tímido. Entonces observen, in para en cuando está dentro de algo y behind cuando está detrás de algo. ¿Listo? ¿Cómo se utilizan? Siempre se colocan entre el verbo y el elemento que expresa el lugar, ¿cierto? Las más comunes son las que vamos a ver a continuación. Hay muchas más, pero hoy nos vamos a concentrar en estas. ¿Listo? Tenemos in. Esto es, digamos que la información es bastante para que no se me vayan a abrumar. La idea es que nos quede claro, que sepamos que esto existe, que las podamos identificar, pero de ninguna manera se está pretendiendo que solamente con 10 minutos de explicación ya nos vayamos a aprender, ya las vayamos a aprender todas, porque pues eso no pasa así, de manera que no se vayan a angustiar. Entonces, in cuando está en, pero dentro de algo, ¿cierto? Porque yo puedo decir que el mug que tengo aquí está en la mesa, ¿cierto? Pero ¿será que si digo en la mesa estoy diciendo que está dentro de la mesa o sobre la mesa? ¿Cierto? Sobre la mesa. Sobre la mesa, muy bien. Entonces ahí no sería este in, sino que sería on. ¿Listo? Entonces, para eso, ahí es donde les digo, piensen siempre que si algo está dentro de unos límites, entonces vamos a utilizar el in. Si no está dentro de unos límites, entonces no se utiliza el in, sino que se utiliza el on. Esa es la clave. Tiene que estar dentro de un espacio cerrado para poder determinar que se va a utilizar el in. ¿Listo? Entonces, the clock is in the box. El reloj está dentro de la caja o está en la caja. En español, en este caso, dentro de la caja o en la caja, las dos serían correctas. Y luego tenemos, the kid is on the well. El niño está encima de la ballena. También diríamos en la ballena, ¿cierto? En español. Pero en inglés, digamos que ahí hay una variación importante. Luego tenemos under, debajo. The baby's dummy is under the table. The baby's dummy is under the table. El chupete o el chupo, o como lo quieran llamar, del bebé está debajo de la mesa. Under the table. Y the cinema is next to the restaurant. El cine está al lado del restaurante. Caroline, no te preocupes, no te preocupes. Igual queda la grabación si pierdes conexión. Listo, nos quedan 15 minutos. Luego, observen que entonces chupete, ¿cierto? El chupo del bebé se llama dummy. Listo, dummy, para que lo tengamos presente. Ojo, porque también se confunde con ese dummy que se utiliza para insultar o irrespetar a las personas. Recuerden esos libros que veíamos mucho, yo por ejemplo en Panamericana en Colombia lo veía mucho, no sé, inglés para dummies o Excel para dummies, ¿cierto? Y dummy también es tonto. Entonces tengamos ahí, digamos que esa precaución. Luego, in front of, delante de. The girl is in front of the sheep. Observen que vemos varias ovejas y sheep termina en P y no en S. ¿Por qué? Porque oveja es un plural irregular. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es un plural irregular? Que no maneja no se aplica la misma regla que se aplica para otros sustantivos al ponerlo en plural. Entonces, oveja y ovejas en inglés es exactamente igual. Sheep, sheep. Por eso tenemos que tener presente, para identificar si se habla en plural o en singular, es muy importante revisar si se está utilizando un verbo to be en plural o en regular o en singular, por ejemplo. En este caso, con esta oración, the girl is in front of the sheep,
Si yo no veo a la chica que está al frente de las ovejas y alguien me lo cuenta, yo no podría determinar si me están hablando de una oveja o de varias ovejas, porque esta oración no me está dando el contexto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay verbo to be, no hay nada que me haga identificar a mí si es singular o plural. The boy is behind the curtains. El chico está detrás de las cortinas. Curtains. ¿Listo? Between. Observen que el coche o el carro está entre dos árboles. My car is between those two trees. Mi coche o mi carro está entre esos dos árboles. ¿Listo? These cats are around the rubbish bin. Estos gatos están alrededor del cubo de la basura. Observen que aquí estamos aplicando el primer tema que vimos al iniciar. These cats. Estos gatos. ¿Por qué? Pues porque los estoy apuntando desde cerca. These cats are around the rubbish bin. Around para alrededor, cuando estamos rodeando algo. Above, otra vez encima. Recuerden que ya habíamos visto encima, si no estoy mal, sí, con el on. Observen que on es encima y above también es encima. Vamos a mirar cuál es la diferencia. The balloon is above the table. El globo está encima de la mesa, por encima de la mesa. Entonces, above tiene la misma traducción que on. Aún así, above se utiliza cuando algo está encima de una superficie sin que haya contacto. Ojo, esa es la clave. No hay contacto. ¿Listo? Luego tenemos the table is below the lamp. Recuerden que ya habíamos también hablado de under, que quería decir debajo. Y below, que quiere decir debajo. Entonces, ojo, la mesa está debajo de la lámpara. The table is below the lamp. Below tiene la misma traducción que under, pero below solo se utiliza cuando algo está en una posición o nivel inferior o una superficie sin que haya contacto con ella. ¿Listo? Entonces tengo la lámpara en el techo y la mesa está debajo de la lámpara. Hay una posición inferior, ¿cierto? La mesa está en una posición inferior. Se utiliza below. ¿Listo? Over para encima, por encima de o sobre. Miremos este también que es muy interesante. The athlete is jumping over the hurdle. El atleta está saltando por encima de la valla. Salta por encima y no hay contacto, ¿cierto? O she's wearing a shawl over her dress. Lleva un chal sobre el vestido. El chal que está haciendo está cubriendo el vestido. Entonces, por eso nos dice que over y above se utilizan para referirse a aquello que está encima de otra cosa o persona. Pero ojo, al contrario que above, sí puede haber contacto con la superficie. En este caso se tiene un significado parecido a cubrir, como sucede en el ejemplo de la derecha, con la dama. Cuando una acción tiene movimiento, solo podemos utilizar over, como sucede con el atleta. Pasa por encima de la valla sin tocarla, y así la tocara, pues entonces sería over porque hay movimiento en la acción, ¿cierto? Y en el segundo caso es over porque el shawl está cubriendo el vestido. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Luego tenemos among. Recuerden cuando vimos between, se colocó entre paréntesis que es entre dos cosas. ¿Por qué se hace el paréntesis? Porque among también es entre. ¿Listo? Entonces, the rabbit is among the boxes. El conejo está entre las cajas. ¿Qué pasa con esto? Que es más de dos cajas. Son más de dos cajas, perdón. Entonces, among tiene la misma traducción que between, pero among se utiliza para referirse a aquello que está entre o en medio de un grupo de tres o más cosas o personas, mientras que between solo para lo que está entre dos cosas.
Por eso recuerden ese jueguito que estuvo de moda, no sé si todavía, que se llamaba Among Us y quiere decir entre nosotros. Among Us. ¿Listo? Si fuera entre tú y yo, sería between you and me. No Among Us, porque solamente somos dos. Pero como son más de dos, sería Among Us, que quiere decir entre nosotros. She's sitting by or beside her bed. Ella está sentada junto a la cama. By or beside se utiliza para referirse a aquello que está al lado o muy cerca de otra cosa o persona. Podrían ser sustituidos por next to, que quiere decir que by, beside o next to, los tres se utilizan para lo mismo. Preguntas hasta aquí. Muy bien, parece que no. Opposite, frente o enfrente. Si se están dando la cara, como lo ven en la imagen, se están dando la cara, se están mirando de frente, quiere decir, se utiliza, perdón, opposite. The boy is sitting opposite the girl. El chico está sentado frente a la chica. Opposite se utiliza para expresar que dos cosas, personas, edificios, etcétera, están el uno frente al otro. Es decir, están cara a cara. ¿Listo? Y luego tenemos across, que quiere decir al otro lado. Hay que cruzar, ¿cierto? The bank is across the street from the saloon. El banco está al otro lado de la calle desde el bar. ¿Listo? Across se utiliza para expresar que algo o alguien está al otro lado de una calle, carretera, río o mesa, etc. Es decir, hay que cruzar, está al otro lado de. ¿Listo? Ahí utilizaríamos across. ¿Claros hasta aquí? Muy bien. Luego vamos con add, in, on. ¿Listo? Observen que las estamos sacando a un lado porque se pueden confundir. Entonces, las tres preposiciones del lugar más comunes son estas: add, on, in. Y se utilizan según el elemento. Entonces, add se utiliza para referirse al punto en concreto en el cual se encuentra un elemento. Ejemplos: lugares específicos: at home, at the airport, at school, at the bus station. ¿Listo? Sitios concretos de un establecimiento: at the door, at the entrance, at the table, at the desk. Aquí les voy a poner un ejemplo importante en el que vamos a utilizar dos en una frase. I'm in the kitchen, at the table. Estoy en la cocina, en la mesa. Normalmente aquí en Europa se utiliza el comedor en la cocina, ¿cierto? No recuerdo si en Estados Unidos es igual, creo que no. Pero aquí sí es muy común. Entonces yo puedo decir que estoy en la cocina y si estoy en el comedor digo at the table. Se ve que es un sitio concreto dentro de otro sitio. Entonces, el sitio grande es la cocina, I'm in the kitchen, y el sitio concreto es la mesa. ¿Listo? Para acontecimientos, at a concert, en un concierto, at a party, en una fiesta, at a tennis match, en un partido de tenis, puede ser de fútbol, de baloncesto, de hockey, de lo que ustedes quieran, o at a meeting, en una reunión. ¿Listo? Luego tenemos para direcciones, cuando se menciona número y calle. Tengan eso presente. Si menciono número y calle, entonces utilizo at 16 Oxford Street. Observen, 16 y la calle es Oxford. At 88 Tree Avenue. 88 y la calle es Tree Avenue. At 26 Spring Garden Street. En la 26 y la calle Spring Garden Street. O at 100 William Ford Street. En la calle William cuarto número 100.
Luego, in se utiliza para expresar que un elemento se encuentra en un espacio cerrado o bien en un espacio abierto que tiene unos límites definidos. Porque yo puedo decir que vivo en Bogotá. Bogotá es un espacio abierto, pero tiene unos límites. O puedo decir que vivo en Irlanda. Irlanda es un espacio abierto, pero tiene unos límites, ¿cierto? Que los conocemos más como fronteras. Y si se cruza la frontera, pues estoy en otro país, ¿cierto? Entonces, por eso se hace aquí la referencia de espacio cerrado y espacio abierto, perdón. Entonces, uso con ciudades, pueblos, países, como lo acabo de decir. In London, in Barcelona, in Spain, in Florence. Con partes de una vivienda, in the kitchen, in the bedroom, in the garden, in the sitting room. Y otras expresiones, estas no necesariamente manejan un patrón, pero se utilizan con in. In a car, in a newspaper, in a taxi, in prison. ¿Listo? Observen en un carro o coche, en el periódico, en el taxi, en prisión. On se utiliza para expresar que un elemento se encuentra sobre una superficie. Aquí hay algo que va a llamar la atención. Medios de transporte. On a bus. Ustedes me pueden decir, pero es que un bus es un espacio cerrado, tiene unos límites, entonces, ¿por qué no se utiliza in? Lo mismo en un tren, on a train. Lo mismo en un avión, on a plane. Y lo mismo en un barco, on a ship. ¿Qué tienen todos estos en común? Que son plataformas. ¿Por qué? Porque yo me subo en un bus y tengo que caminar hasta encontrar mi asiento. Lo mismo en un avión, lo mismo en un tren, lo mismo en un barco. Mientras que en un taxi no, yo en un taxi me subo y me siento porque no tengo cómo caminar dentro del taxi. Entonces esa es la diferencia. Piensen en eso. Si ustedes se suben en el medio de transporte y tienen que caminar hasta su asiento, es on. Mientras que si se suben y se sientan como en un coche o como en un carro, en un taxi, perdón, es in. Superficies, on the wall, on the ceiling, on the floor, on a door. En la pared, en el techo, en el suelo, en una puerta. Direcciones cuando solo se menciona la calle, son direcciones más generales. On Oxford Street, on Spring Garden Street, on Tree Street, on William Ford Street. Y otras expresiones en Internet, on the Internet, en televisión, on TV, en la hierba, on the grass, que es cuando estamos, por ejemplo, en un parque y nos sentamos a hacer un picnic en el pasto. O on a farm, en una granja, ¿cierto? Hasta aquí estamos claros. Si es algo en una red social, on Facebook, en el Facebook, ¿cierto? On TikTok, en TikTok. ¿Listo? Y aquí ya con esto termino. En determinadas ocasiones se utiliza una preposición u otra, pero con connotaciones diferentes. Observen esto tan interesante. My sister is in hospital. Mi hermana está en el hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que mi hermana está hospitalizada. Es paciente. Mientras que yo digo, my sister is at the hospital. Mi hermana está en el hospital. ¿Qué quiere decir? Que mi hermana está visitando a alguien en el hospital. Entonces, si utilizo in con hospital es porque estoy hospitalizado y si utilizo at con hospital es porque estoy de visita. Y observen que con in digo in hospital, mientras que con at digo the hospital. Le agrego el the. Si yo digo Martin is sitting on the table, digo que Martín está sentado encima de la mesa, como pueden verlo ahí, que cuando es un niño no se ve mal, aunque debería, pero no se ve mal. Si es un adulto, ahí sí se ve mal. Y luego si digo Martin is sitting at the table, es porque está sentado en la mesa, ¿cierto? No sobre la mesa, pero sí, pues como nos sentamos siempre en el comedor para hacer tareas, para comer, etcétera, para lo que sea. Con el cine pasa lo mismo. He's at the cinema. Él está en el cine, en este caso puede estar dentro como delante del cine, ¿cierto? Simplemente está ahí recogiendo a alguien. Mi hijo está en cine, lo voy a ir a recoger. I'm at the cinema.
Mientras que si digo he's in the cinema, es porque está dentro viendo la película. Y aquí tenemos pues unos pequeños recorderis. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, que son como unos pequeños dibujitos en los que podemos recordar o interpretar estos, estos, um, estas preposiciones con su respectivo dibujo. Profe, Sí, señor. aquí en esos dibujos me confundo un poco en el above y el over, es que los veo similares, Otra vez, above, que no lo está tocando. ya los veo. Recuerda que over es cuando hay movimiento. Ah, ok. Entonces, si viene, si tú tiraste, por ejemplo, no sé, alguien tiró un lapicero y me pasó por encima de la cabeza y casi me pega. Yo digo, mira, lo has pasado, lo has tirado por encima de mi cabeza, ten cuidado. That went over my head, be careful. ¿Cierto? ¿Por qué? O sea que en el caso, Porque el lápiz o sea venía que en el en caso, movimiento. Ok. ¿Listo? Entonces recuerda, o sea que en el caso siempre que de un sea, avión hablamos de over. Ay, qué pena. siempre que sea. Carol, ¿estás hablando conmigo o estás allí hablando? No, contigo. Ok, ahora sí, cuéntame. Que digamos en el caso de un avión, entonces hablamos de over. Sí, aunque no sería muy común que el avión nos pase cerca, pero sí. Sí, Digamos que estamos diciendo un ejemplo que el avión va pasando por encima del aeropuerto, en ese caso, ¿cómo sería? it's flying over the airport. Over, ¿sí? Sí pasa, sí. Si pasa cerca, sí, sí está. No, normalmente con el avión pues se utiliza despegando o eh, taking off, landing, Ah, flying, eh, pero sí también se utilizaría bien ahí, no habría problema. ok, vale. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas? Si ya estamos hablando de que del avión que va en las nubes o por encima de las nubes sería above, por ejemplo. Ah, ok.